República Dominicana, el programa económico de la Z101, y vamos a iniciar el programa hablando del desempeño de la economía en el mes de octubre y al mes de octubre, ya tomando lo que es la variación del indicador mensual de actividad económica promedio en el periodo de enero-octubre. Y en ese sentido, el Banco Central de la República Dominicana señaló que en el mes de octubre varió en 3.6% el indicador mensual de actividad económica, que es una variable aproximada del Producto Interno Bruto. Es decir, que la economía sigue acelerándose. En agosto creció 2%, en septiembre 3.1% y en octubre 3.6%. Es decir, que en ese trimestre es una clara tendencia ascendente, que si sacamos julio, se ve que de junio entonces hay una clara tendencia ascendente. Lo que pasa con julio es que julio fue un incremento de 2.9%, luego bajó en el mes de agosto y luego subió. Tiene mérito el crecimiento de octubre de 3.6%, porque se logra a pesar de que hay una caída significativa de las exportaciones hacia Haití. Y digo que hay una caída por el hecho de que los datos ya revelan un descenso importante del comercio con ese mercado que es el segundo mercado de importancia a República Dominicana. Los datos sugieren que este año va a cerrar las exportaciones muy por debajo del nivel que regularmente se alcanzaba en un año completo. Y eso producto de la prácticamente paralización de las exportaciones. Es muy poco lo que se está exportando a Haití. Recuerden que se exportaba alrededor de $1.000 millones. Estamos hablando de casi $100 millones al mes. Y esto tiene como repercusión una caída de la actividad económica del sector manufactura, principalmente el sector comercio, también el sector agropecuario. Pero a pesar de esto, uno observa que la economía creció en octubre 3.6%. Si nos vamos por sectores, el agropecuario creció 4.1%, manufactura local 1.5%, manufactura zona franca 3.4%, construcción 4.7%, y construcción hay que hacerle una mención especial porque gran parte del año venía creciendo negativo, es decir, venía descendiendo el ritmo de variación del Producto Interno Bruto, era negativa. Y en los últimos meses, debido a la política monetaria que se ha estado ejecutando, una política monetaria expansiva, una política monetaria que buena parte de los más de 150.000 millones de pesos de liquidez que se ha liberado, buena parte ha ido a parar a el sector construcción, y esto a una tasa de interés del 9%, que están considerablemente por debajo del 14.4%, que es la tasa de interés promedio ponderado activa que existe hoy día, que es una tasa de interés muy alta y por lo tanto que desincentiva el crecimiento. Pues esta disponibilidad de financiamiento al 9% para el sector construcción se está viendo que tiene un impacto positivo, 4.7% de variación. Energía y agua, 6.2% de variación. Comercio también muestra una recuperación en el mes de octubre, 2.8%. Hotel, bar y restaurante, 9%. Transporte y almacenamiento, 2.4%. Comunicaciones, 8.3%. Servicios financieros, 6.4%. Actividades inmobiliarias de alquiler, 5.8%. Y después ya vienen otros servicios como salud, enseñanza, etcétera. Resalta el tema de comercio, resalta el tema de manufactura. Dos actividades que variaron 1.5%, manufactura, y comercio 2.8%. Dos actividades que obviamente pudieron ser mucho mejor si Haití no hubiese estado en la situación que está en materia de mercado. O sea, esa ruptura de los flujos comerciales con Haití pues tiene como impacto una disminución de lo que es el aporte de ese mercado hacia la creación de valor agregado. Por eso nos sorprende esas variaciones, tanto de agricultura 4.1 como comercio, que ha mejorado, y manufactura, que uno hubiese pensado que iba a estar peor. Lo que le dice a usted que si Haití se logra recuperar hacia finales de año, pues pudiera mejorar muchísimo más
lo que es el crecimiento de la economía. Con relación a hoteles, bares y restaurantes, el crecimiento de octubre fue 9%, ya comienza a descender, obviamente, no es el 25, 28, 30% que crecía en los meses anteriores, por el hecho de que obviamente tiende a converger hacia lo que es su crecimiento a largo plazo, pero sigue siendo un sector sumamente importante en la explicación del crecimiento. De hecho, las autoridades en un documento que ponen a circular señalan que el turismo en enero-octubre explica alrededor del 40% del crecimiento de la economía. ¿Y cuál es ese crecimiento de la economía para el periodo de enero-octubre? De acuerdo a los estimados del Banco Central, 1.9%. De enero a octubre, 1.9%. ¿Qué le dice a usted eso? Cuando nosotros vemos lo que es ese 1.9% de enero a octubre y vemos la evolución de 3.6% en octubre, 3.1% en septiembre, crecimiento, agosto, 2%, ya lo que quedaría de noviembre y diciembre nos lleva a nosotros pensar que hemos tenido razón al pronosticar un crecimiento entre 2 y 2.5%, es decir, por debajo del 3% que habían estimado las autoridades y también el Fondo Monetario Internacional. Nosotros señalamos desde antes de mediados del año que esto iba a terminar entre 2 y 2.5%. Originalmente habíamos señalado más hacia el 2.5%, pero con el paso de los meses de mayo, junio, vimos que lo que se estaba pronosticando con más probabilidad era un crecimiento entre 2 y 2.5, pero más cercano hacia el 2. Y uno pudiera pensar que quedaría alrededor de 2.2, 2.3% el crecimiento. De hecho, si la economía crece en promedio en noviembre y diciembre en 4%, el crecimiento del año sería 2.2%. Apunten. Si la economía crece en promedio noviembre y diciembre, la economía cierra con un crecimiento del año del 2.2%. Si la economía crece 5%, que es el potencial, que creo que eso es el objetivo de las autoridades monetarias, tratar de cerrar el año con un crecimiento muy cercano al potencial, que es el 5%. Pero si la economía crece en promedio 5%, sería una expansión en el año completo de 2.4%, es decir, pasaría de 1.9 a 2.4 a final de año. Si la economía crece 6%, sería 2.6%. Para que la economía crezca, oigan bien, para que la economía crezca 3%, tendría que crecer alrededor de 8.4, 8.5%. Eso, la probabilidad de eso es cero. Cero. Es decir, que Consulta Económica, el oráculo económico, una vez más, ha acertado con sus pronósticos en materia de crecimiento, así lo ha hecho con otras variables, pero en este caso, en materia de crecimiento, que señalamos que el rango iba a estar entre 2 y 2.5, más cercano hacia el 2 que hacia el 2.5, con las variables como fueron evolucionando y el hecho de que luego se recibió un impacto con el recorte del flujo comercial hacia Haití y ahora un impacto el 18 de noviembre con estas lluvias que van a afectar la producción agropecuaria. Cuando uno añade todos esos elementos, ya definitivamente llegamos a la conclusión de que va a quedar más cercano del 2.2% el crecimiento de la economía. ¿Es malo? No, para nada. Hay que entender que este ha sido un año difícil, un entorno internacional complicado para la economía dominicana, disminución de fuentes de turistas importantes provenientes de Europa, que obviamente recortaron sus visitas hacia el Caribe por el hecho de que hay mucha incertidumbre en esa economía europea que está al borde de una recesión, con principal economía Alemania en recesión, y Estados Unidos, que aun cuando ha sorprendido y se prevé que va a crecer alrededor de 2.1%, la realidad es que no se descarta que en los próximos meses las elevadas tasas de interés tengan repercusiones importantes sobre la actividad económica que pudiera llevarla por lo menos al borde de la recesión económica. Esto hace que la economía dominicana tenga un entorno enrarecido, un entorno difícil para poder crecer más de lo que finalmente va a crecer. Ahora, para el año que viene, si la economía termina creciendo en el entorno del 5%, para el año que viene pudiera tener un mejor desempeño.
sin lugar a dudas, siempre y cuando el entorno internacional mejore. Si no mejora, República Dominicana volvería a tener el año que viene, lo pueden apuntar ahí, lo está diciendo acá el oráculo económico, República Dominicana pudiera tener otra vez un año por debajo del potencial, es decir, subpotencial, por debajo del potencial sería el crecimiento económico. No como dice el Fondo Monetario Internacional que crecería 5.2%, no. Crecería por debajo del 5% como un evento casi seguro para el año que viene si el entorno internacional no mejora. Ahora, si el entorno internacional mejora, República Dominicana pudiera perfectamente alcanzar un mejor ritmo de crecimiento para el año que viene cercano al potencial. De lo contrario, vamos a tener un crecimiento por debajo. En los próximos días, cuando ya tengamos más información, podemos hacer nuestro pronóstico para el año que viene. Mientras tanto, este año volvemos a reiterar que el crecimiento va a quedar entre 2 y 2.5%, más cercano hacia el 2%. Definitivamente la probabilidad de alcanzar la meta de las autoridades y específicamente del Fondo Monetario Internacional, que había dicho que el crecimiento iba a ser 3%, eso no se va a alcanzar. No se va a alcanzar. Ahora, con relación a la inflación, si uno puede pensar que a menos que haya un aumento fuerte de los precios de bienes agropecuarios debido a las lluvias, a menos que eso ocurra en el mes de noviembre y diciembre, a menos que eso ocurra, uno pudiera pensar que la tasa de inflación va a quedar más cercano del 4%. Eso que se había dicho de que iba a ser 4.9% es porque utilizaron datos viejos y además porque calcularon la inflación utilizando los índices promedio de ambos años, 2023, 2022, cuando debieron haber utilizado el índice promedio punta de diciembre versus el índice promedio punta de diciembre del año 2022. Si es así, si lo hacen así, el pronóstico le va a dar más cercano al 4% de tasa de inflación. Así las cosas, se puede concluir señalando que el crecimiento, aun cuando está por debajo del potencial de forma significativa, es menos de la mitad del potencial, porque si queda en 2.3, 2.4, está ligeramente por debajo de la mitad, que es 5. Recuerden, el potencial es 5, la mitad es 2.5. Si se toma en consideración que por lo menos se ha mantenido la estabilidad macroeconómica y se han creado las condiciones para que podamos el año que viene tener un entorno que si internacionalmente nos ayuda, podamos alcanzar un mayor ritmo de crecimiento, pues yo creo que se puede decir que se manejó bien la política económica, se manejó bien la política monetaria, la política fiscal, dadas las circunstancias internacionales, y esto es algo positivo para el país. Llévatelo, Francis.